Pero ahora el problema viene por otro lado y es el siguiente sobre todo, que es por el lado de Nomura. Y aquí sí hay un tema que es importante a tener en cuenta, sobre todo porque Nomura nos da digamos que nos está dando a ver dónde es que lo tengo, un segundo que rápidamente lo voy a cargar la imagen que la tenía aquí a mano, pero ahora justo parece que la he perdido rápidamente. Nomura nos está mostrando o nos va a mostrar los posicionamientos. Sí, creo que está aquí. Sí. Creo que Mientras lo está aquí, encuentra está aquí. Gabriel, Aquí lo encontré, aquí lo encontré. el SP500 cae un 1,2, Sí, sí. 3.911. Ahora, Estamos intentando analizar qué hay detrás. Ahora veremos sí qué hay detrás y qué es lo que está todavía por estar detrás de lo que va a venir en caídas. Esto que estoy mostrando ahora es uno de los informes de Nomura, sobre todo, y que aquí hay un análisis que viene por parte de Nomura y que es la pregunta, ¿cuál es el título? La pregunta de los 100 trillones de dólares. Así lo publica en este momento y es todo el mundo que está considerando en este momento si los malos datos son malos para los mercados o alternativamente si los buenos datos son malos para los mercados, haciendo alusión a la Fed y el Banco Central Europeo sobre si tiene las manos atadas por la falla del ADP de, por ejemplo, los datos de esta mañana, o en el otro extremo, lo que eran los YOLTS del día de ayer, los HOLTS del día de ayer, y la confianza del consumidor, por ejemplo, para Europa. Eso es por un lado. Pero aquí hay una estratega de Nomura que se llama Charlie McElligott, que es la que dice que en realidad el problema puede ser todo lo anterior y al menos hasta que tengamos mucho más meses de datos. Esto que estoy mostrando ahora es un informe ¿Qué que significa presentan. todo lo anterior? Todo lo anterior es que si realmente los malos datos son malos para los mercados o los buenos son malos para los mercados. Concluye la analista que tanto los buenos datos que están afectando negativamente a los mercados son también los malos los que afectan negativamente para los mercados, por lo que no encuentra en este momento ningún tipo de dato, ningún tipo de nada donde agarrarse para que fuera a ser bueno de cara al medio plazo para los mercados. Un poco juego de palabras, pero es también importante. Esta mañana, decía el artículo, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dejó en claro que las manos de la Fed están algo atadas debido a los datos de inflación e a empleo, incluso si este último dato empeorara. Y ahora y una de las cosas que decía es que es demasiado pronto para decir que la inflación hubiera alcanzado el punto máximo y que mucho menos estuviera en manos o en camino o senda hacia el 2% que tanto se promueve por el lado de Powell, que lo dijo más de una vez. Entonces, incluso si la economía entrara en recesión, tendríamos que bajar la inflación. Como tal, las expectativas tanto para la Fed como para el Banco Central Europeo se están volviendo en acelerar mucho más los tipos de interés que comenzarían ahora en septiembre hacia los 75 puntos básicos para cada uno, con un precio para el FOM de aproximadamente 66,7 puntos básicos para el Banco Central Europeo, y que mientras que la tasa terminal de la Fed ahora se empuja hacia abril-mayo de 2023 en 3,90 por encima del 3,20 que se había descontado a finales de julio como posible objetivo. Y aquí es donde vemos en este momento también el posicionamiento de las CTAs, que son las cuentas gestionadas sobre todo y que presenta Nomura en este caso, y que nos muestra, cuidado al dato, porque estamos viendo, por ejemplo, lo que fue noviembre de 2021, el aumento de las posiciones bajistas en renta variable, y es la línea esta roja de aquí, donde vemos claramente que supera hasta niveles de agosto de 2020 y sobre todo el posicionamiento bajista que había también
en noviembre de 2021, cuando en aquel momento también habían opciones alcistas, pero que fueron en decaída. Y aquí lo que vemos es una gran subida para los bajistas. Eso es por un lado lo que dice. Entonces, hay otro problema también. Ya vienen estos posicionamientos bajistas acumulándose desde hace tiempo y era lo que hablábamos en su momento de cubrir la cobertura. Y por eso fue también que a finales de junio y a mediados de julio aproximadamente comentábamos aquí con los buybacks, programas de buybacks, etcétera, que el mercado tenía que dejar de cubrir la cobertura o empezar a cubrir la cobertura mediante posicionamiento alcista. Y es así, y es ahí donde, por ejemplo, Nomura ahora hace los estimativos o lo que pueden ser las posiciones de los CTAs, de estas cuentas gestionadas. El dato viene del día de ayer, de 31 de agosto, y habla de los niveles actuales, por ejemplo, 3.937 a día de ayer, u 87, 37, si no me equivoco, y dónde estarían los siguientes niveles para posibles compras y dónde podrían estar los niveles también para lo que es el DAX, para lo que es el tipo de otro tipo de índices, como podemos ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Que se podría iniciar lo que se llama un short squeezes, y eso es lo que haría siendo un riesgo muy grande para la renta variable, y hablaríamos de niveles extremos de un short gamma o un short delta en el mercado de las opciones, como se puede ver aquí también.